Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es miércoles 6 de abril. Vamos a dar un repasito a lo que sucedió ayer, lo que puede pasar hoy en los mercados. Tuvimos una sesión en la que fuimos de más a menos, y en esta ocasión pues sí que de forma generalizada, salvo el IBEX, que salvó un poquito los muebles, ¿no? Ahora veremos. Por segundo día consecutivo, en esta semana, ayer martes, vimos cómo en la apertura americana cada índice iba por un lado. El Nasdaq empezó a caer, el Dow Jones y el S&P 500 empezaron a subir. Y tal y como pasó el lunes, pues el que llevó la voz cantante fue el Nasdaq. El lunes fue el contrario, ¿no? El Nasdaq subiendo, los otros dos bajando, y finalmente se pusieron todos a subir. Bueno, pues ayer pasó lo contrario. El Nasdaq empezó tirando para abajo y se llevó al resto. Eso sí, el S&P 500 marcó perfectamente al milímetro el objetivo semanal, pero cuando digo al milímetro es al milímetro. Habíamos colocado un objetivo semanal aquí en la zona de 4.593, lo tocó, y en ese preciso momento en que tocó ese nivel, ¡pum!, caída de Roma para abajo, una caidita interesante, perdiendo el precio de apertura mensual. Y bueno, en esa situación en la que estamos, pues vamos a mantener predisposición bajista en el día de hoy. Hay que tener en cuenta que posiblemente por estructuras esto pudiese ser una onda A, una onda B, una onda C, también puede ser 1, 2 y 3 para abajo. Hay que recordar que estamos en territorio Comanche, ¿no? En la zona del 61.8, y va a ser importante o es importante ese nivel 61.8 de todo el... Vamos a ver, si yo cojo la caída previa desde los máximos históricos, el precio se nos fue para arriba hasta el 61, no tuvo reacción, pero ojo con ese detalle, ¿no? Sí que es cierto que todo esto podría ser una onda 4, por eso decimos de posible ABC, y en términos de igualdad, pues nos podríamos venir perfectamente a la zona de 4.450. Hay que recordar que ese nivel está activado. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con el precio de apertura mensual, precio de apertura trimestral. Mientras estemos por debajo, vamos a ver si podemos ir enganchando ese movimiento onda C, ¿no? A partir de ahí ya veremos qué es lo que pasa. Si rebota el precio y efectivamente es una onda 4 para hacer una 5, o si hay una extensión, esto se nos viene en el 4.450, no es capaz de frenar el precio, pues lo más probable es que podamos tener una extensión, ¿no? Entonces, bueno, eso será ya en harina de otro costal. Ahora, lo que vamos a trabajar en el día de hoy, como digo, es eso, ¿no? El movimiento posible onda C, siempre y cuando estemos por debajo del precio de apertura mensual. Así de clarito. Bien, con respecto al Nasdaq, ayer se nos giró antes de alcanzar el objetivo que habíamos propuesto en 15.210 aproximadamente, 15.208. Se nos quedó a escasos puntitos, pero no alcanzó. Además, con el movimiento que empezamos a ver, ese movimiento brusco para abajo, pues también nos hacía pensar que esto no era 1, 2, 3. El arranque tampoco es que nos gustase mucho, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar en la misma tesitura que en el S&P 500, posible A, posible B, posible C. Mientras estemos por debajo del precio de apertura trimestral, buscaremos el lado corto. El siguiente SOR anual que tenemos por debajo lo tenemos en 14.566, aunque
aunque ayer marcamos un nivel en semanal un poquito antes. Ese lo volveremos a retomar en el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues estaremos trabajando. Hay que tener en cuenta que aunque ese sea el objetivo, lo más probable es que podamos tener rebotes antes para seguir cayendo, y eso es lo que vamos a buscar: rebotitos que queden por debajo del precio de apertura mensual para poder seguir incorporándonos a ese movimiento. Y si el precio llega aquí, hay que tener en cuenta que por temas de igualdad no nos llegaría ahí, se nos quedaría en 14.650, ¿no? Vamos a tener también en consideración ese nivel, aunque por source lo suyo sería llegar a 14.566, ¿vale? Bien, DAX. Pues DAX cubrió ha cubierto situación de niveles semanales, tanto por arriba por abajo. Mensual todavía no ha tocado ninguno, le pasa como el Nasdaq, no ha tocado nada. Y bueno, con esta situación está claro que esto es una onda B, una onda C. Estábamos comentando, ayer comentábamos con los compañeros, la pérdida del precio de apertura mensual, o mejor dicho, pérdida del precio de apertura semanal nos llevaría al mensual, y del mensual al siguiente nivel short de categoría menor, que lo habíamos colocado ayer en 14.316, creo recordar. Bueno, pues el precio ha llegado a 14.315, 14, y ahí se está frenando. Es un nivel short menor, además por acción del precio, una zona de soporte mayor. Mientras estemos por debajo del precio de apertura mensual, buscaremos el lado corto, porque si todo esto es impulso, corrección, habrá que ir trabajando con este tramito, ¿no? Puede ser una A, una B, una C, podría ser, también puede ser esto un 3, un 4, un 5, ¿vale? Entonces, para ver, para intentar dilucidar de qué se trata, si aquí tenemos 5 o tenemos C, pues vamos a utilizar como filtro el precio de apertura mensual. El IBEX sigue teniendo configuración alcista, no ha perdido absolutamente nada. Ayer llegó a los niveles de máximos del mes pasado, perdón, y a partir de ahí retrocedió un poquito, pero no lo suficiente como para hacer peligrar ninguna estructura. Estamos por encima de precios de apertura, no hay nada que objetar. Lo único es que si podemos mantener esa predisposición alcista en el día de hoy mientras estemos por encima del precio de apertura diario. Objetivo, lógicamente, 8.684, cada vez estamos más cerquita. Eso tiene poder de atracción, se está resistiendo, pero el lado oscuro de la fuerza es poderoso y lo está atrayendo. Así que bueno, en principio, mientras estemos por encima del precio de apertura mensual, semanal, mantendremos la predisposición alcista. El eurodólar, ayer marcábamos la zona del 161 como posible giro, no ha llegado. Muy bien, estupendo. Que llegue al 161 no quiere decir que el precio se gira ahí. Es el punto mínimo de giro para ver una onda 4. Lo que sí podemos hacer es tirar una 2-4 de mínimos. En el momento en que gire, y aquí tenemos un punto de reversión de la tendencia, como mínimo debería llegar a esa línea que acabamos de trazar. Como mínimo, también deberíamos tener en cuenta la corrección del 38. Sería bastante probable que viniésemos a corregir a la zona de 1.0962, y bueno, pues a partir de ahí onda 4, onda 5, vamos a ver si aquí el precio se nos puede girar. Si no, el objetivo estaría en 1.0827, ¿vale? Y con el oro, bueno, ayer hizo un movimiento que parecía que podía ser ya de inicio de ese tramo que nos llevase para arriba, 1955, 1965, 1980, pero no, lo que hizo fue una onda B. Onda A, onda B, posible onda C, seguimos manteniendo la estructura, el punto de control
El punto de entrada alcista sería el precio de apertura mensual. Y bueno, con esos objetivos que estamos comentando. Y hasta aquí, chimpón, en el día de hoy. Nos vemos a las 9:30 en el Trading Room del Club de Bolsa. Muchas gracias, seguimos.